Colón, Cibeles, Neptuno, Prado, Recoletos, Atocha. Espacio público y urbano de especial belleza. Fechas, lugares, museos. Más museos. Historia. Nuestra historia. Nueva propuesta del Ayuntamiento de Madrid para el Plan Especial Recoletos Prado. Un plan mejor resuelto para crear un lugar de encuentro y de estancia que permita disfrutarlo al caminar. Un plan que recupera la memoria histórica de la ciudad. El Plan Especial Recoletos Prado es un proyecto urbano, medioambiental, arquitectónico, cultural, profundamente revitalizador, en definitiva, del centro de Madrid. Rescata el espacio público en el corazón mismo de la ciudad. Es un plan que respeta el resultado del concurso internacional de ideas, aprobado con el consenso de todos en 2002, y mantiene la propuesta aprobada inicialmente en 2005, incorporando ahora, además, la mayoría de las sugerencias de administraciones y ciudadanos. El mismo plan, sí, pero mejorado. La nueva propuesta devuelve a los madrileños 5 kilómetros de cultura, paseo, un lugar de encuentro y estancia. Se incrementa el 61% la superficie peatonal y verde en relación con el espacio hoy existente. Más de 150.000 metros cuadrados recuperados para disfrute de los 6 millones de visitantes que cada año transitan por este lugar. La mayor operación de estas características realizada hasta ahora en el centro de Madrid. Preferencia por el peatón y el transporte público sostenible frente al vehículo privado. Eliminación de las actuales barreras de asfalto. Reordenación y mejora del ámbito. Serán peatonales los carriles más próximos al Jardín Botánico y al Museo del Prado. También lo serán los centrales del Paseo del Prado entre Neptuno y Cibeles. Todo ello abre paso a nuevas zonas en las que adquiere especial importancia el transporte público mediante carriles de coexistencia con los peatones. Una vía ciclista se integrará en este marco urbano. Se implantará un transporte ecológico y singular, respetuoso con el medio ambiente, accesible y compatible con el nuevo papel protagonista del peatón. Se verá reducida la circulación de vehículos en torno al 30%. La nueva propuesta supera las dificultades para caminar por las aceras de Colón, Cibeles, Neptuno y Atocha. Se duplicará el espacio actual en beneficio de los peatones y se incorporarán nuevas alineaciones de árboles. Este ámbito monumental de Madrid vive hoy a la sombra de más de 4.600 árboles. Al final del proyecto serán 2.273 más, sin eliminar ni uno solo de los existentes. El plan especial pone fin a un desorden invisible desde el vehículo, pero fácilmente visible al caminar por la zona. Hoy existen 37 tipos de farolas, 23 tipos de volardos, 28 modalidades de bancos, múltiples pavimentos. Todo ello se unificará bajo criterios de diseño y calidad. La propuesta del Plan Especial Recoletos Prado está aún abierta a un nuevo proceso de información y participación ciudadana que va a permitir, entre todos, convertir en realidad uno de los principales proyectos para la revitalización del centro urbano de Madrid.